Bienvenidos a la segunda tertulia del Jacobino. Hoy tenemos con nosotros a Pascual Serrano, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, fundador del diario alternativo Rebelión, colaborador habitual en eldiario.es. Él es director de la colección Libros a Fondo sobre temas de actualidad en la editorial ACAL y miembro del consejo editorial de la revista satírica El Jueves. Si no me equivoco, desempeñaste cargos políticos en Izquierda Unida y has denunciado en profundidad los métodos de información de los grandes medios tradicionales en alrededor de una decena de libros. Me ha parecido ver mucho, entre los que voy a destacar La prensa ha muerto, viva la prensa, de cómo la crisis trae medios libres, medios democráticos, una revolución pendiente en la comunicación y paren las rotativas, que creo que es el último, o una pausa para ver dónde está y a dónde va el periodismo. Muchas gracias, Pascual, y bienvenido al Jacobino. A vosotros, gracias. Y también, tenemos también a Rafael Rodríguez Prieto, profesor titular del área de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, subdirector del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas, doctor europeo por la Universidad de Bolonia y Utrecht, máster en estudios latinoamericanos, postdoctorado en la Universidad de Harvard. Él es colaborador habitual en el Diario de Sevilla y, al igual que Pascual, escritor prolífico, me permito destacar 3 libros: Ciudadanos Soberanos, Poder Internet, un análisis crítico de la red, y ¿Por qué soy de izquierdas? Por una izquierda sin complejos. Muchas gracias y bienvenido también, Rafa. Gracias a vosotros. Bien, pues entramos ya en materia y hoy queremos hablar de la desactivación de la izquierda por el identitarismo y el posmodernismo. Después de darle muchas vueltas y pensar de qué manera introducía el posmodernismo, porque puede ser un tema teóricamente muy amplio y confuso, me voy a limitar a leer brevemente una definición que nos da Terry Eagleton, que es traído además del libro de La trampa de la diversidad de Daniel Bernabé, y leo literalmente: por posmodernismo entiendo, en términos generales, el movimiento de pensamiento contemporáneo que rechaza las totalidades, los valores universales, las grandes narraciones históricas, los fundamentos sólidos de la existencia humana y la unidad y el progreso. Se opone la existencia y la posibilidad de conocimiento objetivo. El posmodernismo es escéptico ante la verdad, la unidad y el progreso. Se opone a lo que se entiende como elitismo de la cultura, tiende hacia el relativismo cultural y celebra el pluralismo, la discontinuidad y la heterogeneidad. Yo creo que es una definición que se entiende bastante bien, que es bastante completa sin entrar en conceptos demasiado teóricos. Aunque viene ya de lejos, últimamente se aprecia un repunte, o al menos ha tenido mayor repercusión mediática, de activistas atacando estatuas de Cervantes, de Voltaire, de Colón, ¿no? Todos lo hemos visto, vídeos chorras sobre santuarios de gallinas, llamativas performances o incluso teorías completamente anticientíficas, ¿no? Entonces, la pregunta que quería hacer para así empezar a desarrollar el debate sería: ¿ha sido la izquierda contaminada por este espíritu del posmodernismo? ¿Sigue existiendo una izquierda no identitaria o materialista? Dejo a mi compañero Guillermo que amplíe y haga su intervención. Bueno, muy buenas a todos. No sé si se me escucha bien, creo que sí. Nada, primero de todo agradeceros tanto a Pascual como a Rafa aceptar la invitación del Jacobino. Es un honor para nosotros teneros aquí. Y bueno, a Javi por la presentación. Bueno, es un tema interesante y con muchas aristas, ¿no? Realmente el posmodernismo se ha convertido en un término, tantas acepciones, no terminamos de concretar, o es difícil concretar qué se entiende por posmodernismo, pero sí al menos creo que es posible afirmar o advertir una deriva, una tendencia de la izquierda, de una izquierda que es deudora, que es tributaria del racionalismo, del materialismo, del socialismo y del marxismo, ¿no? Cuyo elemento central y nuclear ha sido el análisis de la realidad para su transformación, el análisis de la realidad material. Y por tanto, este núcleo de la izquierda poco tiene que ver con la maximización del relativismo
o con entender que todo es discutible, que no hay posibilidad de alcanzar un conocimiento objetivo, que no hay verdades universales, que no hay una vocación, que no puede haber una vocación de transformación social integral o completa, ¿no? Por tanto, hoy sí que creo que, sobre todo desde la caída del socialismo real, de la Unión Soviética, una de las derivas de la izquierda ha sido su evolución hacia posiciones identitarias, ¿no? Ya no importaba tanto hablar de clase social como de identidades. Es más, determinados teóricos del posmarxismo, que bueno, se pueden ubicar dentro de esas coordenadas de ese concepto tan polisémico del posmodernismo, negaron el propio análisis marxista de clase social, ¿no? Lo despreciaron, dijeron que era un análisis obsoleto, ¿no? Que por las distorsiones que podía haber tenido el socialismo real ya había que desechar o repudiar todo el análisis de clase. Bueno, a mí eso me parece francamente un disparate. Creo que el análisis de clase social sigue más vigente que nunca, precisamente en un contexto en el que ya no estamos en el capitalismo industrial regulado, fordista, keynesiano, de soberanía importante de los Estados-nación, sino más bien en un capitalismo financiero, transnacional, en el que la libre circulación de capitales es como está en el frontispicio, en el ABC de las políticas, parece que es una vaca sagrada, parece que está escrito en las tablas de la ley, que es una verdad inexorable, que estaba ahí al principio de los tiempos y que nadie puede discutir. Y eso no es así, es una opción política. A partir de los años 70, 80 del siglo XX, el capitalismo se libró de sus bridas, de sus controles, de sus regulaciones, y desechó, con la complicidad, por supuesto, de los partidos de izquierda, de los supuestos partidos, qué decir, de la socialdemocracia, pero también a la izquierda de la socialdemocracia, y esa ha sido una de las derivas, ¿no? La deriva identitaria. Parece que ya no se trataba de analizar qué nos unía para transformar la sociedad, analizarla y analizarla desde el punto de vista del materialismo, de la realidad realmente existente. Y claro, es ineludible del análisis de clase, ¿no? La clase era algo ya obsoleto y había que hablar de identidades. Claro, identidades, un concepto bastante etéreo, bastante tramposo, ¿no? Ha habido ejemplos incluso ya descabellados, ¿no? Me viene a la cabeza el famoso caso Sokal, ¿no? El profesor de física de la Universidad de Nueva York, que en 1997, creo recordar, manda un artículo a una revista postmoderna lleno de una jerga postmoderna infumable, una serie de cosas más o menos que no significan absolutamente nada, un pastiche, absoluto pastiche, él mismo lo reconoce al día siguiente, que es lo que hacía era intentar calibrar los filtros de revistas supuestamente académicas y si había filtros serios o si ahí podía entrar cualquier cosa. Ya ha podido entrar cualquier cosa. Yo creo que esa ha sido una de las derivas de la izquierda, el desmantelamiento de su mejor tradición racionalista, transformadora, materialista, que tiene mucho que ver con la otra deriva, que es la deriva neoliberal. Creo que no son dos derivas diferenciadas, son dos derivas paralelas y complementarias. Luego hablaremos de esto, ¿no? Cómo el neoliberalismo le ha servido el desmantelamiento de la izquierda materialista y la seducción, abducción de la izquierda por estas ideas más o menos irracionalistas, en el que todo es discutible, en el que no hay ninguna verdad objetiva susceptible de ser aprendida por los seres humanos, es decir, que todo es relativo, en el que no importa tanto, como digo, lo que nos une, sino ya la desigualdad, la diferencia. La izquierda ya no está en una visión igualitaria, sino está en una visión prácticamente de vindicación de las desigualdades y de las identidades como filtros para el acceso a los derechos y, desde luego, de arrumbar totalmente el concepto de clase social. Respondiendo, por último, a lo que dice Javi, yo creo que sí que sigue existiendo otra izquierda. Y creo, claro que existe una izquierda que escapa de esa deriva idealista, de esa deriva irracionalista, de esa deriva posmoderna. Claro que existe. Me gustaría aprovechar la primera intervención para pasar la pelota a los invitados y que nos lo pudieran desarrollar un poco esto en sus dos ámbitos, ¿no? Porque yo creo que son dos de los ámbitos paradigmáticos de esta involución, ¿no? Tanto el universitario, hablaba antes de lo de Sokal y de las revistas supuestamente científicas académicas, que hay veces que ha colado cualquier cosa, aunque el valor científico que haya tenido determinados artículos, como este que citaba, haya sido ninguno, pero en cambio pues, nada se podía discutir, ¿no? Todo era aceptable. Y en el mundo del periodismo, en el que trabaja Pascual, como si ellos han visto también esa evolución hacia un cierto relativismo cultural, un cierto idealismo, un cierto incluso irracionalismo y el abandono de los ejes clásicos de materialismo, racionalismo de la izquierda, por lo menos en su tradición marxista. Nada más. Sí, pues si le parece a Pascual, empieza él y luego le pasamos la palabra a Rafa.
Sí, hola a todos. Bueno, yo creo que has empezado, comentabas una cosa importante, que es lo que hemos dado en llamar las derivas de la izquierda, y creo que tradicionalmente la deriva de la izquierda era la de perder ambiciones, ¿no? La de moderar tu discurso, moderar tus pretensiones políticas e ideológicas. Esa es la deriva, digamos, o el descafeinamiento al que estábamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que con el posmodernismo y con esta parcialidad identitaria encontramos otra diferente deriva, ¿no? Que es igual de eficaz, pero en otro plano. ¿En qué consiste? Consiste en que hay gente de la izquierda que si antes descubría que reivindicando menos conseguía un mayor caladero de audiencias, ¿no? Si determinadas causas y luchas que ya estaban incorporadas en nuestro proyecto, ¿no? Si tú las enfocas exclusivamente en ellas, si abandonas la globalidad y solamente te centras en una diversa movimiento, mira por dónde descubres que te conviertes en más, conviertes, el caladero se hace como mucho más transversal. Se incorporan todas las clases sociales, se incorpora incluso parte del poder establecido, ¿no? Es decir, en lugar de plantearte una visión global que afecte las liberaciones de a todos los planos, y fundamentalmente de las clases sociales, que es el que reivindicamos, si tú te centras en mujeres, en veganos, en LGTB, en animales, en la pequeña reivindicación de tu tierra, de determinadas cosas, ¿no? Consigues un mayor éxito, ¿no? ¿Qué ocurre? El sistema ha descubierto que si conviertes en lucha social lo que tú comes, con quién te quieres ir a la cama, el amor por tus animales domésticos, la lucha contra estatuas de gente que murió hace 500 años, la reivindicación de su terruño con su lengua, sus coros y danzas, ¿no? Todo eso que insisto, podíamos tenerlo y lo hemos tenido incorporado en la izquierda, por supuesto, ¿no? Si tú te centras en todo eso y abandonas todo lo que hay alrededor, entonces consigues mucho más éxito, ¿no? Consigues mucha más aceptación en los medios de comunicación, consigues que parte del poder te aplauda, consigues que una determinada oligarquía financiera y económica se incorpore en la medida en que ya no estás atacando a las bases de ningún sistema, sino que te estás concentrando en un elemento que es mucho más transversal. Pongo ejemplos, es decir, lo que algún día fue el Día de la Mujer Trabajadora pasó a ser el Día de la Mujer, y en el último 8 de marzo había carteles que decía juntas y diversas, ¿no? Es decir, todo eso, claro, al final evidentemente acaba Leticia y Patricia Botín en el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos ampliado el día... No, porque ya se ha caído lo de trabajadora y porque ya se ha caído hasta lo de mujer, ¿verdad? Así. Pongo otro ejemplo. Durante muchos años, ayuntamientos de izquierdas que pusieron en sus fachadas banderas republicanas del 14 de abril fueron denunciados y sancionados y multados, ¿no? En cambio, cuando la bandera ha sido la de LGTB, ¿no? No ha pasado nada. ¿Quiere decir esto que nosotros estamos en desacuerdo con un movimiento LGTB? No. No, el movimiento LGTB, evidentemente, como el movimiento feminista, como el movimiento medioambiental o como tantos otros movimientos, los teníamos incorporados en nuestras luchas, ¿no? Pero fijaros cómo una opción de 14 de abril, Día de la República, con todo lo que supone de replantearte las estructuras y el modelo de democracia actual, replantearte la transición, replantearte las herencias que hemos traído de poderes económicos que se mantienen desde el franquismo hasta ahora, todo eso evidentemente es embestido hasta el punto de prohibir que un ayuntamiento ponga una bandera republicana, ¿no? Cuando tu lucha ya no es global, sino que es sectorial, a un sector concreto en función de cuál es su deseo sexual, ¿no? Eso ya no hay ningún problema en que lo celebre el Corte Inglés, en que pongas la bandera del ayuntamiento, en que y que además todo el espectro político ideológico se incorpora, ¿no? Es decir, eso es un poco lo que yo creo que ocurre. Claro, eso ocurre también algo que es lo que dijo Owen Jones en uno de sus libros, en el que dice, si empezamos a convertir
en objeto de reivindicación tu raza o tu religión, lo que estás haciendo es que estás reconociendo la división, estás explotando, ¿no? Rentabilizando la división en algo de lo que siempre hemos intentado superar la izquierda, ¿no? Que era, pues eso, tu religión o tu raza, ¿no? Es decir, si en lugar de preocuparte por los pobres o los explotados o marginados en general, enfocas en los musulmanes, en los racializados que llaman, pues entonces habrá un sector, ¿no? que entenderá que si lo que se trata aquí es de reivindicar tu raza y tu religión, habrá un sector que diga, oiga, yo soy blanco católico y nadie se acuerda de mí. Sí, no es verdad que nadie se acuerde de él, sí se acuerda de él alguien. Evidentemente la ultraderecha a la que le habremos preparado el terreno cuando empezamos a parcelar por elementos de los que deberíamos de renegar a la hora de movilizarnos. Bueno, yo creo que todo eso, al final, hablando de medios un poco, porque es mi ámbito, lo que produce también es que en última instancia, lo que hace mucho tiempo que está pasando en política es que hay una pelea por la visibilidad, ¿no? Todo el mundo lo que quiere es salir en el foco. Y claro, ha descubierto que si tú sales en el foco por estas cuestiones sectoriales, pues evidentemente, si tú te reivindicas estas universidades, tienes más posibilidades de salir en el foco. Pero curiosamente, lo que ocurre es que compiten entre ellas, ¿no? Tenemos que están compitiendo el vegano con el movimiento LGTB, con el movimiento feminista, con el movimiento medioambiental, todos están compitiendo entre ellos, en lugar de llevar una lucha coordinada, que es lo que hemos entendido que debería ser la izquierda, todos están luchando por tener un trocito en un noticiero o un trocito en el periódico, porque el sistema mediático consiste en competir todos por audiencia, por espacio y por visibilidad. Es decir, son muchas las circunstancias externas, ¿no?, que, digamos, favorecen, incentivan que acabemos con que un modelo de lucha global vaya disolviéndose y, en cambio, lo de las luchas parciales, sectoriales y diversas acaben siendo más rentables en términos de resultado formal, ¿no? Muchas gracias, Pascual. Muy, muy interesante. Le pasamos la palabra a Rafa. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Solamente una pequeña puntualización. Yo defendí la tesis en la Universidad Pablo David en Sevilla, aunque para hacer el doctorado europeo tenía que hacer estancias en Holanda y en Italia. Que de hecho en Holanda me lo pasé mejor que en Italia. Luego ahí hay ya un primer toque de polémica. De todas maneras, si lo vinculamos con el tema universitario, yo creo que hay pocas instituciones tan ligadas y tan sometidas al poder como la universidad. Esto es un aspecto, creo que importante de la cuestión que estabais planteando. Ahora, por ejemplo, en la universidad hemos pasado de la filosofía a la digilosofía y de los becarios con cierto futuro a los cajeros automáticos electrónicos, a que te hagas la tarjeta universitaria de acuerdo con el logotipo de una determinada entidad bancaria. Por lo tanto, es normal que la universidad sea tan porosa a los intereses de los gobiernos y a los intereses económicos. No estamos descubriendo nada extraño ni nada raro. Y por lo tanto, como ha señalado Pascual, que aprovecho también para decir que qué honor está con él, cuántas veces hemos podido consultar ese órgano Rebelión, ¿no?, con esos artículos tan sumamente interesantes. Para mí desde luego es un gusto, que antes os decía que tengo menos seguidores que Espinosa de los Monteros en la fiesta del PC, por lo tanto estar al lado de unas personas como vosotros y bueno, Pascual, que ha realizado una crítica y lleva realizando una crítica a los medios de comunicación, yo creo que absolutamente necesaria. Bueno, pues volviendo al tema de la universidad, es esto. Tenemos ahora mismo un ministro, el ministro Wert. No me he equivocado. Lo que pasa es que el ministro Wert 2 que tenemos ahora se diferencia del Wert 1 en que este va un poco más despeinado al Congreso de Diputados, pero poco más. Entiende la universidad como una mercancía, entiende a los profesores como un determinado grupo de gente a los que son fáciles de someter,
Y bueno, pues la producción académica en determinados elementos a los que ya ha hecho también mención Pascual, ¿no? Vinculados con el establecer divisiones muy sectoriales en torno a los problemas, cuando el problema ahora mismo global es el capitalismo y las consecuencias que el capitalismo genera, sobre todo en la democracia, ese es el aspecto fundamental. Y entonces tenemos que, cuando el capitalismo está más unido, más cohesionado, la izquierda o los elementos críticos están más divididos y más fragmentados. Y eso es algo que debería preocuparnos, debería hacernos pensar. Yo precisamente en mis primeros trabajos, en el libro Ciudadano Soberano, planteaba la idea de unas experiencias de participación en Londres y en Brasil, el presupuesto participativo, que ya eso desapareció, ¿no? Pero lo de Londres era interesante en el sentido de que era la efervescencia de movimientos como el de las cuestiones étnicas o raciales, como en inglés se titulan, o las cuestiones de la mujer, feministas, ¿no? O cuestiones vinculadas con aquellos discapacitados que se veían muchas veces subordinados en las políticas públicas. Bueno, pues toda esta gente generó en el Ayuntamiento de Londres un caldo de cultivo para desarrollar políticas que fueran a favorecer estos colectivos, pero sin olvidar el elemento clave, que es el elemento de clase social. Y de ahí, por ejemplo, bueno, pues se desarrolló la producción socialmente útil, que fue una manera alternativa de vincular la democracia con la producción. Y bueno, ahora últimamente, por ejemplo, mi compañero Fernando Martínez y yo estamos trabajando mucho en analizar cómo se produce la plusvalía en Internet y tratar de vincular Internet con la producción socialmente útil de cara a que vayamos hacia una democratización de la producción como un proyecto alternativo, no como algo que pueda ser complementario con el orden actual. El orden actual tiene una lógica interna muy clara y muy coherente, y esa lógica interna está vinculada con la generación de plusvalía y con la explotación. Y para ello pues se toman subterfugios de todo tipo, y entre ellos están todas estas guerras culturales que ya en los Estados Unidos los conservadores explotaron, ¿no? Además, ellos lo cuentan. O sea, es asombroso porque pues, hay documentales y hay textos en donde ellos mismos cuentan que para acabar con la gran coalición que significó la idea de Roosevelt, ¿no? Que no era nada revolucionario, pero bueno, que salvó el capitalismo en aquel momento, pero que ellos veían como un peligro, pues lo que establecieron fue que se dividiera la clase trabajadora de los Estados Unidos en, por ejemplo, cuestiones religiosas, o por cuestiones étnicas, o por otro tipo de elementos. En este caso podían ser todas estas guerras culturales que vemos, que evitaran el aunar esfuerzos vinculados con la clase social. Entonces, como decía muy bien Pascual antes, no es una cuestión extraña, es una cuestión vinculada al corazón de las movilizaciones que han alumbrado el pensamiento, la praxis, la idea de la praxis materialista desde el principio. ¿Quién era Clara Zetkin, a la que se ha referido Pascual antes, ¿no? Bueno, pues Clara Zetkin, la amiga de Rosa Luxemburgo, que fue la que de alguna manera pues instituye el día del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Por qué? Pues porque las cuestiones de liberación femenina, las cuestiones de feministas estaban estrechamente vinculadas también con las cuestiones de clase. Al desgajarlo, tenemos toda una serie de posiciones acríticas, como por ejemplo el feminismo radical y algunas otras, o el veganismo y todas estas cosas, que lo que hacen es que eliminan cualquier elemento transformador de las reivindicaciones. Ese es un aspecto, creo, que enormemente grave de la situación por la que estamos atravesando. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de
no perder de vista cuál es el problema real y cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a combatir estos problemas, ¿no? Y la cuestión identitaria, pues evidentemente también es una cuestión relativamente novedosa en el sentido de todas estas identidades que se tratan de socavar la cuestión de clase social, que es el elemento creo que esencial y al que tenemos que hacer más caso. Gracias, Rafa. Habéis hecho mención los tres, creo que habéis ido, precisamente al Día de la Mujer Trabajadora, al 8 de marzo, como se llama ahora, o como lo llaman ahora, ¿no? Y precisamente lo tenía yo también apuntado porque es el ejemplo paradigmático de cómo el neoliberalismo o el capitalismo ha conseguido absorber una reivindicación, ¿no? para sus propios intereses. Hemos visto desde Ana Botín, como habéis dicho, a Ana Rosa Quintana, animando a ir a la manifestación del 8 de mayo. Hemos visto marcas de cosmética, ¿no? Ahora hace poco retirando productos en solidaridad con el Black Lives Matter y tal, ¿no? Entonces lo que vemos es cómo el neoliberalismo ha desactivado lo que ya mencionaba y la lucha de clases, y vemos cómo se aprovecha de las propias reivindicaciones de los activistas, ¿no? Y cómo la izquierda institucional muchas veces obvia los problemas materiales de la sociedad, o por lo menos no los tiene como principal línea de actuación, vamos, y convierten al final su programa en un collage de reivindicaciones de las minorías, ¿no? Y podemos entender que se le está haciendo cierto juego a los poderes, ¿no? al neoliberalismo, que crea el concepto de clase media, que promueve el individualismo, lo que hablábamos de las identidades, la aspiración, el estilo de vida, modelo de consumo, etcétera, ¿no? Y parece que está teniendo éxito, parece que está logrando una desorganización en las organizaciones, el abandono de la igualdad como valor, ¿no? Entonces, la pregunta que os hago para seguir un poco en esta línea es, ¿esta dinámica tiene solución? ¿Puede combatirse? ¿O el capitalismo está arrasando con todo rastro de izquierda, ¿no? ¿Hay alguna forma de que la izquierda, quizá otra estrategia posible, sea aprovechar esta situación, saque partido, ¿no? Le vuelvo a dar la palabra a Rafa para que empiece la hora y luego seguimos. Claro, la cuestión está en que la izquierda tiene que reconocer su tradición, una tradición materialista a la que antes hacía alusión Guillermo, una tradición que tiene sus puntos débiles, sus puntos fuertes, en la que, bueno, pues no hay que tampoco ser dogmáticos. Yo creo que en el sentido que daba a esa cuestión Rosa Luxemburgo era muy bueno. De hecho, creo que su pensamiento es el más en forma y el más aprovechable de todo el pensamiento clásico materialista, y ella, bueno, pues no tuvo ningún problema en reflexionar y criticar a Marx, y tampoco tuvo ningún problema en actualizar y adaptar elementos de todo el pensamiento, discutir con Lenin y discutir con quién se ponía por delante, ¿no? Y a mí me parece que es necesario tener ese espíritu, reivindicar ese espíritu de Rosa Luxemburgo en este momento. Y eso implica la reivindicación de la cuestión de clase social como un factor fundamental, y también el hacer una crítica de esto, por ejemplo, de este neoperonismo o populismo en el que se sitúan determinados partidos, determinadas corrientes de pensamiento, que ya ven, bueno, pues hay el peronismo y el falangismo tienen cosas en común, o sea que con eso yo creo que ya están bastantes cosas dichas, ¿no? Y me parece que sería necesario retomar con fuerza esa idea de clase social, que es una idea fuerte, que es una idea que unifica, y eso no significa que no perdamos, que perder de vista, como antes se señalaba,
problemas medioambientales, pero es que los problemas medioambientales, por ejemplo, bueno, pues desde los años 80, yo recuerdo un profesor mío de la Facultad de Filosofía que nos hacía leer a Morin, a Edgar Morin, y todo el grupo de gente de los años 80 que seguían a Schumacher, Lo pequeño es hermoso, todas estas cosas que en ese momento protestaban contra los problemas medioambientales y que en aquel instante la gran crisis o la gran cuestión eran las cuestiones de las centrales nucleares, ¿no? O sea, y eso ahora vuelve y en realidad se nota que cuando esa lucha o esa protesta está desvinculada del elemento de clase, del elemento estructural, de un modelo económico, pero sobre todo el capitalismo es un modelo cultural. Por eso es tan exitoso, por eso es tan fascinante también, diría incluso, ¿no? Como dice Negri, él, por ejemplo, tiene un libro que a mí me parece muy importante, aunque podamos tener ideas discrepantes, pero el Poder Constituyente, por ejemplo, de Negri es un gran libro. No me gusta recomendar libros porque queda un tanto supuesto y quedas peor que el tío que te recomienda vinos. Pero bueno, haré una excepción con lo de Negri porque creo que el Poder Constituyente, en donde él establece una línea maldita de la filosofía política, Spinoza, Maquiavelo, Marx, es un libro realmente importante para formar a los filósofos políticos y porque, bueno, pues reivindicas tu pensamiento, reivindicas tus ideas. Yo he visto a mucha gente que se autodenomina de izquierda, pero que luego pues no está en una tradición, sino está intentando buscar pensamientos, ideas que en nada o que bien cortocircuitan la reflexión sobre la izquierda, lo cual me parece un tanto paradójico porque, bueno, por mucho que muy de moda que pueda estar un autor, pero bueno, tenemos una tradición rica y creo que hay que establecer una cierta coherencia a la hora de, porque los neoliberales lo hacen, además, por otra parte, a la hora de defender tus ideas y, bueno, pues somos conscientes también de que antes la pregunta que planteaba Javier, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esta situación o cómo podemos cambiar las cosas? Pues somos conscientes de que es muy difícil en este momento y que los poderes establecidos son fuertes. Un autor que a mí me gusta mucho, Miliband, ya en los años 90, y él fue un teórico del Estado muy importante y él hablaba lo que él decía partnership, que yo traduciré de una manera un tanto castiza diciendo compadreo, porque el compadreo es entre la burocracia del Estado y las grandes empresas es lo que actualmente está funcionando. Entonces, a mí me parece que hay ese vínculo está siendo enormemente productivo también para el capitalismo. El otro día Javier, por ejemplo, lanzaba un mensaje enormemente que a mí me encantó, ¿no? Porque decía explicar la posición de Holanda en unas palabras, ¿no? Y decía unas cuantas empresas holandesas. Efectivamente, y existe la puerta giratoria y existen todas estas cosas. Esto es que cuando ves, y esto ya me meto un poco en el tema de Pascual, ¿no? Pero cuando ves determinados medios de comunicación o determinadas informaciones, es como la típica frase de Casablanca, aquí se juega, evidentemente que se juega. Es que es completamente absurdo pensar lo contrario, pero bueno, que ahora existe ese compadreo, existen esas relaciones de poder, existe toda esa trama. El otro día os decía, habéis en el debate anterior estuvisteis hablando de algo que prácticamente ya no existe, la soberanía o las naciones soberanas, ¿no? O en apariencia, porque lo que está pasando actualmente es una trama donde hay unos estados más fuertes, pero la mayoría no tanto, y otra serie de actores, organizaciones multilaterales, grandes empresas, sobre todo las empresas de Internet, que se han colocado los últimos años entre las 10 primeras, y incluso grupos de activistas que actúan, de grupos de hackers también, en fin, que la situación es muy compleja, pero el capitalismo al mismo tiempo enormemente fuerte. No subestimemos.
Y eso también se refleja en los medios de comunicación, ¿no? Y en el duopolio, por ejemplo, televisivo que tenemos en España. Gracias, Rafa. Pasamos a Guillermo y acabamos con Pascual este bloque. Sí, bueno, yo en la línea de lo que habéis comentado, pues muy de acuerdo, ¿no? Es difícil rearmarse, ¿no? Jugamos en campo contrario y obviamente hay una serie de limitaciones, ¿no? Ayudaría, por ejemplo, no... Partido a partido, Guillermo, hay que ir partido a partido. Por supuesto, entre colchoneros anda el juego, por lo menos parte del jacobino. No, realmente asumir las limitaciones, porque hay importantes limitaciones de erosión de la soberanía nacional, de transferencias que se han producido, por ejemplo, en política monetaria, a estructuras que lo estamos viendo, a estructuras a las que hay que ir a suplicar que haya transferencias, es decir, que no funcionan como un Estado, que no son democráticas, que son muy escasamente democráticas, cuya fiscalización o control democrático pues es muy relativo, cuyos gobernantes y los focos de poder real pues están muchas veces sustraídos al control de la soberanía popular. Por tanto, bueno, las limitaciones son claras. Ayudaría reordenar prioridades y no hacer el ganso, es decir, no hacer el ganso, ¿no? Cuando la derecha perversamente dice que el marxismo ha sido sustituido por una suerte de marxismo cultural, no, si lo que estamos precisamente es en un sistema, como decía Rafa perfectamente, de dominio cultural también por parte del capitalismo y además de un capitalismo muy concreto, que es un capitalismo financiero, que es un capitalismo de casino, que es un capitalismo desregulado. La globalización económica, decía antes, es una opción política, no es un mantra divino caído del cielo, es una opción política. Es decir, también ha habido retrocesos dentro de los márgenes y las coordenadas del capitalismo, ha habido un retroceso muy claro. Es decir, estamos reivindicando como novedoso, como revolucionario, se moteja de comunista, cosas que tenían claros partidos democristianos, partidos conservadores en los años 60, que no se ponían en discusión. Nuestra propia Constitución española en 1978 plantea una suerte de políticas que admiten, por supuesto, las nacionalizaciones, el control público del suelo, bueno, todo eso ha sido desmantelado, todo eso hoy se ve como una rara avis imposible de implementar y en cierta medida obviamente estamos en un contexto espurio y en un contexto muy limitado. Por eso conviene, ayuda a armar discursos teóricos sólidos y no tomar el pelo a la gente, concepto tan utilizado. No hay que hablar de tomar el cielo por asalto. Lo que hay que hacer es plantear en serio la derogación de la reforma laboral, de esta y de la anterior. Lo que hay que hacer, por ejemplo, son políticas efectivas, materiales, de vivienda, de trabajo, de derechos sociales y de derechos laborales. Lo que hay que hacer, por ejemplo, es efectivamente denunciar, como bien habéis hecho, el desmantelamiento, el borrado del Día de la Mujer Trabajadora, que primero se borra lo de trabajadora, ahora parece que incluso quieren borrar lo de mujer. Ya no hay mujeres, ni siquiera hay progenitores gestantes, no gestantes, también un elemento material, ¿no? como el sexo, como el sexo, ¿no? Ahora parece que también incluso en el culmen del delirio, esto de la teoría queer, hay que sustituirlo por la autodeterminación del género. Vamos a dejarnos de tonterías y vamos a analizar que la explotación, la principal brecha, admitiendo que hay otras, es la brecha creciente entre el capital y el trabajo. Porque el capitalismo en sus momentos de mayores cotas de bienestar, de posibilidades de supervivencia, es cuando se autorreguló, porque había dentro de él elementos que proyectaban hacia el propio capitalismo una desconfianza enorme y sabían que o se embridaba fuertemente a través de un control y una supervisión estatal y pública muy importante y desechábamos ideas tan descabelladas como el orden espontáneo que todo lo repara, que esto no funciona ni va a funcionar ni para el cambio climático, ni para las pandemias. Hace falta planificación, hace falta regulación, hace falta intervención. ¿Dónde está el mercado? Pues ahí hemos visto a Juan Ramón Rayo pidiendo planificación para combatir una pandemia, pero no habíamos quedado que el Estado no tenía que hacer nada. Pues este señor tiene que salir a la palestra a pedir perdón y decir que todo era una enorme y gigantesca sinvergonzonería. No estábamos con que von Mises, el profeta von Mises, el profeta Hayek ya habían dicho que el Estado no tenía que hacer nada. Pasa que hay una letra pequeña que parece que sí que tiene que hacer en un momento determinado. Necesitamos recuperar los ejes materiales. Los ejes materiales, la brecha principal es entre el capital y el trabajo, la explotación, las Kellys son principalmente, son todas mujeres, los repartidores, los riders de Deliveroo, de Globo, son mujeres y hombres, quizás cuantitativamente hay más hombres. Bueno, son igualmente explotados, claro que hay brecha salarial, pero todo esto hay que combatirlo desde el punto de vista de combatir la principal brecha, que es entre el capital y el trabajo, una brecha además creciente, porque ese pacto socialdemócrata, con todas sus limitaciones, se ha erosionado. Se ha degradado abiertamente. Ese pacto capital-trabajo ha saltado por los aires. Es decir, hoy reivindicar lo normal, algo bastante moderado, es cotejado como de comunista. No, si es que el eje ha sido desplazado claramente hacia la derecha.
enormemente hacia la derecha, hacia el neoliberalismo, desde la década de los 80, desde Thatcher-Reagan, desde la estigmatización del Estado, para lo que se estigmatizaba, por supuesto, porque el gasto militar podía crecer. Lo que importaba era desmantelar el Estado social. Y eso era puramente y es puramente ideológico. Y en eso estamos. Y en eso la izquierda tiene una responsabilidad muy importante por las gansadas del identitarismo, por encima dar argumentos al enemigo ideológico en este sentido, por disgregar las luchas, por no centralizarlas en torno al eje de clase. Porque se pueden incorporar, por supuesto que hay un riesgo climático, por supuesto que que el cambio climático es objetivo, excepto para los negacionistas neocon o para los más delirantes profetas del negacionismo. Pero ¿cómo se enfrenta? ¿Con simposios patrocinados por grandes multinacionales que contaminan sin límite? ¿Por estados que se saltan determinados protocolos anticontaminación o desde un eje productivo? La clave es la producción. Y para la producción necesitamos Estado, necesitamos control público. Lo que hablaba Rafa muy interesantemente de la producción socialmente útil, pues efectivamente, que ese sea el eje. Que ese sea el eje. Por tanto, si sabemos de nuestras limitaciones, pero reordenamos las prioridades y nos damos cuenta de que a mí me interesa que haya una ley que diga fin a los falsos autónomos, devolver todo eso al ámbito de las relaciones laborales, vivienda pública para frenar la especulación del suelo, por ejemplo, recuperar una indemnización por despido decente, digna, recuperar la negociación colectiva. Fijaros lo que habríamos avanzado. Y nos dejamos de bobadas de la teoría queer, de la autodeterminación del género, del veganismo y de auténticas chorradas que algunas son anticientíficas y que algunas además llevan al culmen de lo problemático. Porque ahí están los antivacunas, que también en ese relativismo cultural alguno de la izquierda posmoderna dice, hombre, todo es discutible. No, no todo es discutido y discutible, como diría el otro. No, hay cosas que son nefandas y son repudiables. Entonces, y el elemento coercitivo, el elemento de fuerza, de orden también, de cierto orden, contra el que atenta el neoliberalismo, en una proyección líquida de que todo es evanescente, también tiene que ser reivindicado desde la izquierda. Las familias han sido el garante frente a ese desmantelamiento de todas las certezas de la última crisis económica, en la que hubo cosas verdaderamente grotescas, antidemocráticas, de llevar los derechos sociales a su mínima expresión, a su estrangulamiento más intenso. Por tanto, podemos hacer cosas sin tomar el pelo a la gente, reivindicando la clase y el eje material y poniéndonos a trabajar. Gracias, Guillermo. Pascual, para acabar este bloque. Bueno, yo creo que coincidimos en que la situación es difícil y es por eso que yo creo que para intentar desplazar este posmodernismo que impregna la izquierda, creo que habría que empezar por dejar en evidencia, señalar cuáles son las trampas de su discurso, ¿no? Uno, por ejemplo, sería el que estos sectores, esta diversidad, en lugar de luchas o combates, por ejemplo, han inventado algo que es el orgullo, ¿no? Es decir, es tanta la trampa de diversidad, como diría Bernabé, ¿no?, que ya la diversidad ya es mero orgullo. Entonces, si es orgullo de ser negro, si es orgullo de ser mujer, si es orgullo de ser gay, si es orgullo de ser albacete, ¿no? Es decir, parece, por tanto, que evidentemente todo es una falacia, es decir, porque ninguna de estas cosas que he dicho tiene ningún mérito. Uno nace como nace y punto. En cambio, ellos han convertido la diversidad motivo de orgullo, ¿no? Con lo cual ya eliminas cualquier lucha, es decir, no hay lucha. Pues si le estoy reivindicando el orgullo de ser negro, pues a lo mejor entonces el blanco resulta que es un motivo de infravalorarte, o si es orgullo de ser gitano, pues el payo debería ser, si es un hombre, debería ser lo contrario, ¿no? Quiero decir, es importante ver cómo ya han cambiado las luchas y las reivindicaciones por el orgullo de mi raza, ¿no? Porque en última instancia, de mi raza, de mi sexo, o de mi tendencia sexual, o de mi terruño. Es decir, evidentemente eso es reaccionario. Segundo, hay que denunciar cómo se está haciendo de todo eso un negocio, ¿no? Es decir, el capitalismo, la publicidad sobre todo, se caracteriza por parcializar los mercados, así logras saber cada uno a dónde le puedes entrar y lo que le puedes vender, parcializa para desarrollar las técnicas de publicidad según a qué otro sector, y es que en última instancia el individualismo es eso, es decir, hacer apología de la diferenciación, pero incluso el mercado moderno y la publicidad moderna es eso, es decir, hacerte creer que tú eres diferente de todos los demás,
¿no? Con lo cual, todo esto está en absoluta sintonía con un nuevo capitalismo de la diferenciación, que es el que te convierte en objeto publicitario magnífico, ya perfectamente definido para un mercado concreto. Ellos hacen negocio de todo, hacen negocio de tendencia sexual, locales de copas, ropa, hoteles, hacen negocio de tu gastronomía, ¿no? Haces unas comidas para veganos, otras para vegetarianos, otras para lo de la dieta paleontológica, otros para los que no quieren gluten, que no necesariamente son alérgicos, ¿no? Hacen negocio en torno a la elección de tu sexo. Ahora se está denunciando el dinero que hay en las intervenciones quirúrgicas y en las terapias hormonales para cambiar de sexo o de género. Hacen negocio del antiespecismo con todo lo que hay en torno a tus animales domésticos y a la lucha por esos animales. Hacen un negocio en torno a la raza. Es decir, yo creo que no se trata nunca, hay que dejarlo muy claro, de negar esas luchas y esas reivindicaciones, ¿no? Esas reivindicaciones hay que recordar que siempre las tuvo la izquierda y que nadie nos tiene que enseñar. Pero sí decir la farsa que supone la de convertirlas todos en grupúsculos que compiten. Un ejemplo, tenemos una de las grandes reivindicaciones del colectivo trans, ¿no? Es que tienen muy difícil el acceso a los puestos de trabajo. Y entonces está reivindicando que se contemple sus características especiales a la hora de crear la creación de puestos de trabajo. Claro, pero es que eso es lo mismo que se puede decir cuando estamos defendiendo a los refugiados, que hay que crear, ¿no?, unos puestos de trabajo específicos para los refugiados. Pero hay otro que está diciendo que hay que crear unos puestos de trabajo específicos para las minorías étnicas. Es decir, pero todos esos puestos específicos de trabajo, ¿de dónde los sacas? Evidentemente, del otro grupo. Es una obviedad. Es decir, si tú quieres reservar más puestos de trabajo por la minoría étnica, se la estarás quitando a los refugiados. Y si se la quieres crear más puestos de trabajo para un colectivo trans, porque efectivamente tiene difíciles condiciones de hacer el trabajo, se lo estarás quitando además a la mujer. Quiero decir, frente a todo eso, ¿qué dice la izquierda? Pues evidentemente la izquierda lo que dice es que hay que replantear, como bien decía Guillermo, el capital trabajo y decir que tiene que haber trabajo para todos, ¿no? Es decir, no para los de mi grupito, ¿no? Entonces yo creo que hay que señalar que cuando uno está defendiendo, está reivindicando los supuestos derechos de su colectivo, en el fondo lo que está es desplazando los derechos de los otros colectivos, lo que está es pegándole codazos a todos los demás, ¿no? Y eso yo creo que la izquierda tiene que dejarlo muy claro. La izquierda no está en contra de los gays, no está en contra de los trans, no está en contra de la mujer, no está en contra de los veganos, no está en contra de ninguno, ¿no? Lo que no está es a favor de uno de ellos en detrimento de todos los demás, que es el discurso que tienen habitualmente. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que dejar lo claro. Y reivindicar, evidentemente, la lucha social, la lucha de clase, como hemos dicho, es decir, la crisis entre capital y trabajo como elemento clave de resolución de todos estos conflictos identitarios en los que ellos se regodean, pero para solo enfrentarse entre ellos mismos, ¿no? Creo que ese es el discurso que yo creo que tenemos que intentar implantar y al mismo tiempo señalar cuáles son los desvíos, cuáles son las trampas del discurso que son claramente reaccionarias, a favor de un determinado consumo, a favor de privilegios para un sector frente a otros, cosas que evidentemente no pertenecen a la izquierda. Gracias, Pascual, por ir acabando el debate, y aunque vamos a incidir un poco más en esto último, ¿no?, por añadir un poquito más, que efectivamente, como decía antes, entre los fines tradicionales de la izquierda está la lucha entre clases, la emancipación del ser humano, la búsqueda de igualdad, ¿no? Pero efectivamente, como comentaba Pascual en esta última intervención, observamos que se crea un activismo en torno a estos colectivos, a estos grupos reivindicativos, que tienen una competencia entre sí, ¿no?, a la hora de alcanzar sus reivindicaciones, de alcanzar el éxito, ¿no?, digamos, de este activismo.
y no parece que vaya a remitir, o por lo menos no hay indicios de que remita esta deriva identitaria. Y, como ya hemos comentado, y por eso decía que es reincidir un poco en lo mismo, se ha abandonado el eje material, ¿no? Y esto la ultraderecha comienza a aprovecharse de ello. Estamos viendo que Vox, que era un partido que por un lado era conservador y por el otro era ultraliberal en lo económico, vemos que se da cuenta de esto y sí que empezó como una oposición a estas reivindicaciones colectivas, pero abandonó también un poco el eje de la economía, ¿no? Entonces ahora llega el ataque lateral con el tema material y parece que la estrategia va a ir dirigida en un amago de acercamiento al obrerismo, ¿no? En este último anuncio de la fundación de un sindicato, ¿no? Empiezan a dar pasos atrás en el eje económico y a avanzar en el eje material, como para acercar a la sección, a la parte obrera, ¿no? de la sociedad. Entonces, ¿cómo creéis que puede rearmarse la izquierda materialista para no entrar en esta deriva y recuperar lo que es una militancia fuerte, ¿no? Organizaciones con militancia que tengan objetivos claros frente a la figura del activismo improductivo? ¿Hay posibilidad de recuperar la bandera de las condiciones materiales? Vuelve a Pascual y Rafa y acabamos ya el debate con Guillermo. Bueno, yo creo que en el debate político, y hablo un poquito de medios y redes, que es lo que más me afecta, hay una carta que estamos perdiendo, que es la de un formato de comunicación, de activismo, incluso de presunta militancia, basada en la superficialidad y en la frivolidad. Eso es muy importante, porque claro, si el mensaje político pues son memes, gif y tontunas de redes, ¿no? Evidentemente ahí la izquierda pierde, porque la izquierda evidentemente se basa en el argumento, en el razonamiento, en la reflexión, en la inevitable extensión y en la inevitable profundidad, ¿no? Es decir, quien quiere cambiar el modelo dominante, quien quiere ir contracorriente, quien quiere buscar otro mundo posible, necesita mucho más espacio, mucha más profundidad, mucho más tiempo para poder afrontarlo. Si tú lo único que quieres es quedarte en la epidermis y en la frivolidad sin cambiar las estructuras profundas, evidentemente un formato como el dominante actual de memes, gif en Twitter con dibujitos y nada que pase de 10 segundos o de 3 líneas, ¿no? Pues evidentemente ahí ellos vencen, ¿no? Con lo cual yo creo que una de nuestras cuestiones es reivindicar la necesidad de un pensamiento más profundo, más racional, aquí se ha dicho en algún momento, ¿no? Y en cuanto al activismo y a la militancia y a la movilización, volver a recuperar la presencia, ¿no? Es decir, la tangibilidad de la acción política, ¿no? Hace falta gente reunida en un mismo punto físico, reunida en el tiempo y en el espacio, para entenderlo, ¿no? Sobre todo porque eso es lo que da coherencia y lo que da estructura. Creo que otro gran problema aquí que surge, y eso sí que yo creo que puede ser una ventaja de la izquierda, es que aquí las acciones y las movilizaciones dominantes actualmente, digamos que son todos mecanismos, y eso se inauguró con el 15M, son todos mecanismos de aluvión. Es decir, gente que de golpe se junta en un grupo de Facebook, en un grupo de WhatsApp o en un grupo o cualquier otro grupo virtual, ¿no? Y a partir de ahí se cree que tienen una organización, ¿no? A mí me hacía gracia cuando en algunas de estos partidos políticos de la izquierda nueva decían si estaba militando o no estaba militando, y dicen, pues creo que no, porque me han sacado del grupo de no sé qué. O sea, que parece ser que está en un grupo no de WhatsApp la diferencia entre militar o no, ¿no? Pues en realidad sigue siendo así, y probablemente a nosotros ya nos esté pasando bastante, ¿no? Es decir, creo que si recuperamos las estructuras sólidas, organizadas, estables, jerárquicas pero democráticas, ¿no? Tendremos mucho más músculo que cualquier otro movimiento posmodernista que se basa simplemente en el aluvión de apuntarse todos, ¿no? A todas estas cosas. Creo que además, desgraciadamente, todas estas luchas que han presentado como exitosas se han demostrado que eran humo,
¿no? Eran humo. Es decir, el movimiento medioambiental que surge, yo lo critiqué en una de mis columnas, y me pregunté, después de todo este movimiento que hubo contra el cambio climático, ¿de verdad va más reuniones va más gente a las reuniones de ecologistas en acción? Pregunto yo. ¿O hay más reuniones y más trabajo organizativo? ¿Hay más gente militando en organizaciones ecologistas? Evidentemente no. Se apuntaron, fueron a la mano y se volvieron. Desgraciadamente, en el movimiento feminista, hablando, fijaros, de movimientos que compartimos, ¿no? Movimientos feministas van y vuelven. ¿De verdad hay más militancia de mujeres y más activismo y más reuniones de mujeres y más debates de mujeres después de esos boom de una manifestación masiva que dura 3 horas y que luego todos vuelven a casa? Es decir, yo creo que ese formato dominante actual, nosotros siempre lo tuvimos superado y creo que debemos de intentar que no nos contagie. Y debemos seguir con el otro, el de estructuras formales, organizativas y sólidas. Y eso yo creo que es una carta que siempre tendremos, porque ellos nunca van a ser capaces de hacerlo porque no lo llevan, porque en su ADN funciona lo epidérmico, y lo epidérmico no contempla un debate profundo de horas, reunión, jerarquías, organización, estabilidad. Es decir, eso va en contra de su modelo. Entonces yo creo que ese es uno de los mecanismos que yo creo que debemos de seguir planteando. Y sobre todo, como se ha hecho toda la vida en la izquierda, intentar convencer, con esa frase que le decía el Che a su hija, indignarse con cualquier injusticia contra cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Es decir, no contra la injusticia por tu raza, por tu religión, por tu deseo sexual o por tu tipo de alimentación, ¿no? Es decir, se trata de que nada humano te sea ajeno, como decía Martí, ¿no? Es decir, y no solamente las injusticias que caracterizan a tu diversidad gastronómico, sexual, racial, religiosa en el que te has ubicado. Muchas gracias, Pascual, por la reflexión. Pasamos la palabra a Rafa. Bueno, yo diría que para responder de una manera corta y solvente a la pregunta que has planteado, lo haría buscando 3 elementos, tratando de dividir la respuesta en 3 elementos. Y no me refiero a algo que se citó también en el primer debate de Dani Rodríguez, de esos tríos, que me parece que es un pensamiento casi tan inservible como la homeopatía, ya que estamos en el tema, ¿no? Y estos 3 elementos son, ¿de dónde viene este proceso en la izquierda? Pues viene, por un lado, de partidos antiguos comunistas que ante la caída de la Unión Soviética y todo lo que significa la Unión Soviética se sienten perdidos y que han apoyado en gran medida todas esas prácticas de la Unión Soviética. Por otro lado, partidos socialdemócratas que luego van a ser cada vez más socialliberales, hasta directamente neoliberales, que están en adaptarse lo más fácilmente y lo más rápidamente posible a la globalización, y todo eso al final genera tal caldo de cultivo que les conduce a interiorizar todas estas cuestiones a las que ya hemos hecho alusión, todas estas batallas culturales, que de alguna manera en Gran Bretaña se había hecho una escuela de los estudios culturales muy interesante, que luego se llevó a Estados Unidos, perdió todo el elemento crítico y transformador, y que vuelve a Europa vinculado con estas guerras culturales. Bueno, pues se asume, porque si por un lado hay unos que están perdidos y que además no han hecho una autocrítica real, y por otro hay estos grupos socialliberales o socialdemócratas que son al fin y al cabo neoliberales, que realmente están por el sistema, tienen que interiorizar todo esto para tratar de diferenciar el producto. Claro que en los años 70 y en los años 80 había grupos intermedios que criticaban tanto a la Unión Soviética y la dictadura soviética como al pactismo social liberal, pero evidente, ahora mismo no vamos a tratar de ese tema. Y esa es la base, de eso venimos.
¿Cuál es la circunstancia actual? Bueno, pues lo que también hemos comentado, se han desgajado las luchas que en principio iban unidas, porque cuando hablábamos de las cuestiones étnicas, ¿no? Las cuestiones racistas, bueno, pues ahí hay una justificación que se ha hecho a lo largo de la modernidad también de por qué unos seres humanos son inferiores, y eso además ha ayudado en gran medida al comercio y al desarrollo de determinadas potencias. Bueno, pues a mí también me llama mucho la atención, y yo soy muy crítico, evidentemente, con todos los muertos de la Unión Soviética, del estalinismo, etc. Tengo una amiga que parte de su familia la mató a Hitler y la otra parte Stalin. Entonces, claro, pero cuando se hablan de los muertos, ¿no? Y la competición esa que se establece, los muertos del comunismo, etcétera, etcétera, bueno, y los muertos del capitalismo, millones y millones. Entonces, tenemos que ver que estas cuestiones de racismo, estas cuestiones de patriarcado, que hay autoras dentro del feminismo que yo siempre leo y siempre trato de seguir, como Bell Hooks y como autoras dentro del feminismo materialista, que han analizado muy bien, la propia Clara Zetkin, ¿no? Bueno, pues hay una serie, un vínculo entre las mujeres, el patriarcado, el capitalismo, etcétera, y que tenemos que analizarlo bien, y para precisamente no desgajar y no convertir en superficiales esas luchas que son importantes y que tienen que tener su presencia, ¿no? Y no convertirlas, como decía Pascual, en un elemento de marketing, que se ve muy bien todo eso en la película esta que hicieron hace poco en Gran Bretaña, que se llama Pride, que ahí se veía muy bien, ¿no? Como un grupo que apoyaba a los mineros y que era un grupo de gays lesbianas, ¿no? Luego al final de la película, y no estoy destrozando la película, pero sí dicen, mira, ahora ya nos hemos convertido en totalmente pro sistema, ¿no? Y ellos tenían muy claro, ¿no?, que ellos desafiaban las injusticias. Ellos partían del hecho de ser gays y lesbianas, pero luego desafiaban al gobierno que trataba mal a los mineros, ¿no? Y ahí es donde la película encuentra la trama, una gran película. Entonces, bueno, pues ahí esa es donde estamos. ¿Y hacia dónde podemos ir? ¿Hacia qué lado? Bueno, pues evidentemente, como antes ha señalado también Guillermo, ¿no? Bueno, pues la democratización de la producción es un factor decisivo. Ahí, en esa línea, yo creo que queda mucho por hacer, que se puede avanzar. Guillermo lo ha señalado en parte, ¿no? Y a mí me parece que ese es el elemento aquí que tenemos que tener en consideración. Más democracia. Y más democracia implica más decisión de la ciudadanía. Y más decisión de la ciudadanía sobre cómo se produce. Y ahí está el factor que creo que es claro y decisivo y que pueden entender todos nuestros conciudadanos. Nosotros tenemos que hablarles de democracia, porque realmente, si nos paramos un poco en ver la prensa en estos últimos días, nos da la sensación en los medios de comunicación que parece como si la democracia fuese algo absolutamente prescindible, y aquí lo importante es seguir una serie de condicionalidades que son absolutamente antagónicas a lo que sería la decisión de los ciudadanos, ¿no? Yo siempre recuerdo, hoy que hace poco que ha muerto Andrados, y hace unos años publicó Pedro, ahora mismo no recuerdo su apellido, Olaya creo que es, un libro que se llama Grecia en el aire, sobre Grecia, la democracia ateniense, ¿no?, en relación con ese referéndum que la Unión Europea pues hizo lo que hizo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención ese libro porque plantea las dos bases sobre las que se establece la democracia, recuerda, ¿no?, las dos bases sobre las que se establece la democracia en Atenas, que es la cuestión de hacer una serie de tribus que no tengan entre sí, ¿no?, lazos de sangre, es decir, completamente artificiales, para eliminar, entre comillas, el elemento identitario, fijaos, ¿no? Y, por otro lado, evitar la condicionalidad de la deuda, evitar que la gente por tener deudas tuviese una situación peor,
Bueno, él lo explica muy bien, ¿no? Evitar que la deuda tuviera unas consecuencias graves en los ciudadanos de Atenas. Entonces, bueno, esas dos bases creo que son importantes y tienen que ser recordadas. Y la democracia ateniense, con todos sus problemas y con todas sus limitaciones, pero había un elemento claro y era el elemento de la producción, el elemento de los ciudadanos como productores y el elemento también de la decisión de todos los ciudadanos. Y ese es un aspecto al que tenemos que ir y que podemos explicar y que los ciudadanos van a entender. Gracias, Rafa. Guillermo. Rafa es un provocador, no por el comentario crítico sobre el primer debate, que es bastante razonable, sino sobre lo de que en Holanda se lo pasó mejor que en Italia. Pero eso habría que organizar un monográfico para escudriñar el porqué. Y también ha criticado a los jacobinos, que venía también con toda la ristra. Hay que ver los jacobinos negros, que los jacobinos de Francia, toda la libertad y todo eso lo veían muy bien. Bueno, también destrozar iglesias y elementos artísticos, pero... Bueno. Las revoluciones son así. Que los negros de Haití tuviesen libertad, eso ya no les gustó. Bueno, eso, las contradicciones en la historia son múltiples y hablando de Holanda, precisamente, creo que es un buen ejemplo de las mismas. Bueno, estoy bastante de acuerdo con todo lo que habéis planteado, ¿no? Me venía a la cabeza el bonito himno, así convertido himno popular de la Revolución de los Claveles, ¿no? Grándola Vila Morena, ¿no? Era o povo que máis ordena, era el pueblo el que decidía, no era el pueblo fragmentado en mil y una identidades en un mercado de la diversidad y de la competencia, como bien ha dicho Pascual, no porque desde el ámbito de la izquierda muchas de esas reivindicaciones no estuvieran ya asumidas y defendidas, además de mucha mejor manera. No todas, por cierto, no todas, porque hay parte de esa división identitaria, fragmentaria, y en España conocemos una de las más centrales, que es el tema del nacionalismo, ¿no? No vamos a hablar de eso, ya dedicamos el primer debate al asunto, ¿no? Que no solo no se tienen que incorporar desde el punto de vista de la izquierda, sino que desde la izquierda se tienen que combatir frontalmente, ¿no? Porque aquellas divisiones identitarias ya no que entretienen frente a las luchas colectivas y que las desmantelan, sino que directamente son reaccionarias, ¿no? Que promueven la desigualdad, que promueven el privilegio fiscal, el privilegio territorial, etcétera, ¿no? Y hemos hablado incluso de algunas derivas identitarias que caen del lado del irracionalismo, es decir, que ni siquiera todo ese mercado de la diversidad, de ese abanico, todas son asumibles o recuperables desde la izquierda, otras desde luego que sí, ¿no? Como hablamos del feminismo como feminismo indisociable, un movimiento indisociable al de clase, ¿no? Me viene a la cabeza el último 1 de mayo, en el que además Javier y yo estuvimos el último 1 de mayo, que presencialmente se pudo estar, ¿no? Porque este 1 de mayo hemos estado confinados. Allí no estaba tuiteando Telepizza. En el último Día del Orgullo, Telepizza tuiteó. Telepizza es la misma empresa que explota a sus trabajadores y que tiene a no sé cuántas personas en huelga, no sé si están como contratados o como falsos autónomos. Es decir, el capital no es idiota. El capital sabe qué movimientos le pueden hacer daño, y sabe a cuáles tiene que sacar del foco mediático. Es decir, el capital no actúa de manera casual, sino que hay una causalidad detrás del capital. Obviamente hay muchos intereses económicos, intereses también, por supuesto, hegemonizados por determinados estados a los que les interesa, por ejemplo, en Europa, hemos hablado de Holanda, hemos hablado de Alemania, que les interesa que ese estado de cosas no se desvirtúe ni un ápice, pero bueno, el último 1 de mayo en el que presencialmente pudimos estar, pues la imagen era desangelada, era triste, no había un solo medio de comunicación, había poca gente, es decir, la debilidad de ese movimiento. Interesa, obviamente, que el Día de los Trabajadores, que el Día del Trabajo se invisibilice o incluso se edulcore, ¿no? Y se utilice. Leía un artículo en El País hoy, como la crisis, esta nueva crisis, va a ser una ventana de oportunidades. No, vamos a dejarnos ya de esta retórica de coaching motivacional, de individualismo, de pensar que no hay ningún elemento estructural, que todo depende del estado de ánimo, de cómo enfoquemos la crisis. No. Es decir, si la economía se va al garete y si sumamos las consecuencias de la última crisis financiera, de la última crisis económica, que fue una crisis social, que la van a pagar principalmente las clases populares, a esta,
el precio va a ser el que ya conocemos. Recortes sociales, recortes en lo que queda de estado de bienestar y ajustes cuando sea vía impuestos indirectos. Es decir, cuidado no solo a las políticas regresivas que nos van a colar con ocasión de la crisis, sino también a ese discurso que edulcora y que parece que nos presenta como asumible, incluso como una oportunidad, una ventana de oportunidades, la crisis o el tema de la robotización, en vez de explicar muy a las claras el grave problema que supone la dinamitación de cientos de miles de puestos de trabajo, ¿no? Las deslocalizaciones, la realidad del capitalismo financiero, en el que la libre circulación de capitales es un hecho incontrovertible. En cambio, la libre circulación de personas pues no es un hecho más que una ficción liberal, más que nada porque las personas tienen las limitaciones de un estado de cosas histórico en el que la brecha, como decíamos, de las rentas del capital y las rentas del trabajo es cada vez mayor, y la diferencia entre determinados ingentes ganancias de plataformas tecnológicas, hablaba Rafa, ¿no?, de Amazon, de Netflix, etcétera. ¿Cuál es la tributación? ¿Cuál es la tributación que están teniendo? ¿Por qué este debate como si siempre tuviera que haber una condicionalidad? Si hay un planteamiento que es que se va a construir un Estado supranacional en el que hay transferencias de soberanía a una estructura, pues esa estructura tendrá que estar controlada por todos los ciudadanos que habitan en ese territorio. O no hay territorio y no hay Estado. Claro, no hay territorio político y no hay Estado, y por tanto esas transferencias son a determinadas estructuras que no están sujetas a la fiscalización democrática. Por tanto, se cede, por ejemplo, la soberanía monetaria. La soberanía fiscal está mermada. Un gran mercado global de deslocalizaciones, de dumping, etcétera. ¿Cuál es el control? ¿Cuál es el control de la ciudadanía? Entonces estamos todo el rato, parece que intentando eludir es decir, conseguir transferencias, eludir la condicionalidad. Es que no debería ser así. ¿Dónde está la unión fiscal que iba a acompañar a la unión monetaria? Pues en ningún lado. ¿Cuál es el presupuesto de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no?, comunitario, para ver en qué puntos tenemos que poner el foco? Pues uno ridículo, uno absolutamente ridículo. Hay voluntad verdaderamente de que Holanda, por ejemplo, deje de hacer un daño fiscal enorme a España, haciendo que Netflix en 2018 haya pagado 3.000 euros en impuestos de sociedades. ¿Eso es sostenible? ¿Estamos para posmodernidades y para idioteces, con perdón? Hablaba Pascual... Guillermo, además, perdona sí, que te interrumpa, no. pero esto de la condicionalidad además es muy viejo. En los años 90 en Argentina y en todos los países de Iberoamérica existían, bueno, pues todas las recetas, como tú sabéis, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y se establecía una condicionalidad. Y fijaos, les prometían que iban a ser, bueno, pues los países más avanzados del mundo, con más recursos y más todo, y fijaos dónde están ahora estos países. O sea que esas políticas son políticas fracasadas, pero son además fracasadas, claramente fracasadas. Claro, el propio FMI lo reconoció en la última crisis económica, además en la que nos quisieron colar la excusa de que había sido el endeudamiento público el que nos había llevado a la crisis. Ojo, que a la última crisis económica, la crisis del euro de 2008, España llega con una deuda pública sustancialmente inferior a la de Alemania. Pero es que también podíamos ir al recuerdo histórico de las quitas consecutivas y múltiples de deuda pública que ha habido con Alemania, sin condicionalidad de ningún tipo. Esas quitas sí que eran a cualquier precio. Bueno, yo creo que, por concretar, pues efectivamente, como decía Pascual, recuperar la acción colectiva transformadora, recuperar también los partidos políticos, las organizaciones, los sindicatos, recuperar una serie de organizaciones clásicas de la izquierda, no vendidas, a poder ser no vendidas, y dejarnos de este activismo como pollo sin cabeza, que no se sabe bien cuál es el vector, hacia dónde va. Hablaba Pascual y me recordaba un artículo suyo de la izquierda y los medios de comunicación en el diario.es, que me parece muy recomendable. Bueno, pues claro, si estamos en el magma del meme, del Twitter, de la performatividad, de las revoluciones, que yo pongo un tuit, yo no quiero un tuit, yo quiero legislación que se cumpla, quiero medios económicos en la inspección de trabajo, no quiero ser pesado, pero es que esas son las cuestiones que hay que hablar. Esas son las cuestiones. ¿Por qué este gobierno supuestamente de izquierdas no ha hecho, por ejemplo, un decreto ley? Extrema y urgente necesidad. Extrema y urgente necesidad. Es que es un caso de decreto ley para regular el tema de los falsos autónomos. O sea, ¿por qué sigue habiendo múltiples personas que van con una bicicleta, una serie de empresas que están dedicadas a la explotación laboral? Es decir, esa no es una prioridad de un gobierno de izquierdas. Esto se tiene que hacer ya. Ese es el eje. Dejarnos de teoría queer, de autodeterminación de género. Leía hoy a la secretaria de Estado de Igualdad. ¿Pero qué me cuenta esta señora? ¿Qué me está contando esta señora de la autodeterminación de género? ¿De verdad? ¿De verdad esa es la prioridad? La prioridad tiene que ser la otra.
No, vamos a hacer una ley para una formación profesional de los riders. No, no necesitamos formación profesional, necesitamos medios económicos, dotación económica y personal para la inspección de trabajo, coerción, sanciones económicas importantes que dejen temblando a esta gente. Si se produce en España, se tributa en España y se respetan las normas laborales en España. Para eso, por cierto, no vendría mal, sino al revés, vendría muy bien tener armonizados todos los impuestos en el Estado central y toda la normativa laboral en el Estado central y dejarnos de bazar autonómico, porque luego, al final, si no tenemos un Estado fuerte, pues pasa lo que pasa, que no negociamos tampoco en Europa ni en ningún sitio. Por tanto, ¿se pueden hacer cosas? ¿Hay limitaciones? Por supuesto, se pueden hacer cosas. Me viene a la cabeza la última película de Ken Loach, Sorry We Missed You. Creo que es una película clave, es decir, cómo esa supuesta visión del neoliberalismo de que la esfera privada es una esfera sagrada, ¿no? Que no hay que tocar, ¿no? Que es lo público y lo privado. Eso es falso. Esa película refleja perfectamente cómo el neoliberalismo expone lo privado. Una familia que va razonablemente bien, en el que no hay ningún problema relevante más allá de los normales, ¿no? Un hijo adolescente conflictivo, etc. Esa familia está expuesta. La diferencia público-privado desaparece precisamente porque el neoliberalismo destroza esa familia. Ese señor es vendido como un emprendedor, tiene que endeudarse para pagar su camioneta, para hacer repartos, ¿no? Es un repartidor, falso autónomo. Es explotado. La señora trabaja como personal cuidadora, a domicilio también, y es explotada igualmente. Y se ve la brecha es entre el capital y el trabajo. La brecha es la explotación laboral. Y puede haber luego brechas salariales, etc. No, pero la brecha, tanto el hombre como la mujer son explotados brutalmente. Y esa supuestamente economía colaborativa lo que está fomentando es una competitividad absolutamente brutal. Aplicaciones que penalizan a los trabajadores si no se conectan 24 horas. Esferas privadas difuminadas y borradas. No hay derecho al descanso. No hay derecho a las vacaciones. Hay gente que se avergüenza. Yo soy abogado y soy abogado en el ámbito laboralista. Hay gente que se avergüenza de decir, oye, me cojo 10 días, pero oye, que esto es una conquista de siglos. No hay que pedir perdón. Como el descanso semanal, las vacaciones, una serie de cosas que hace 50 años veíamos como totalmente intocables y hoy parece ser que son excesos, y no son excesos, ¿no? Recomiendo esta película porque hay que verla y ver dónde tiene que estar el eje, no en las identidades ni en los lenguajes más o menos performativos, ni en las estatuas pintadas, ¿no? Que criticaba antes el jacobinismo, Rafa, pero bueno, obviamente hay una tradición ilustrada ahí, ¿no? Mejor leer a Voltaire que empapar a Voltaire, porque es lo mismo que pintar una estatua de Colón o de Cervantes, y estamos cambiando el mundo. Bueno. Sí, sobre Cervantes, que además fue uno de los primeros en sus obras, porque últimamente he leído una lectura libertaria de Cervantes, muy interesante, un libro escrito por unos anarquistas, y tal Sola, creo que Sola, que él habla de ese elemento y que Cervantes en uno de sus escritos pues es de los primeros en decir, un cristiano al musulmán le dice que tu Dios, tu Alá te proteja, y el musulmán que tu Dios te proteja. O sea, que precisamente Cervantes es un autor crítico, es un autor que está por por la unión de la gente, en fin. Es muy, muy interesante, y la vandalización de Cervantes es doblemente patética. Excusas para no leer hay muchas, ¿no? El otro día había un secesionista que en Twitter decía, con ocasión del fallecimiento de Juan Marsé, ¿no? Decía, ¿no? A este charnego, ¿no? Como no escribió en catalán, no le voy a leer. Digo, bueno, pues ya mejoraréis en leerle, peor para él, tú te lo pierdes. Pero sobre lo de los derechos individuales que antes comentaba, a mí me parece que justo en este momento histórico, además, algo que nos ha legado el liberalismo, que tenemos que decir, bueno, es algo positivo, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, y sobre todo el derecho a la privacidad, que está siendo pisoteado en este momento de una manera brutal y dejando a la gente inerme ante eso. Vamos camino de una situación de control muy preocupante. El derecho a la presunción de inocencia, juicios paralelos, eso es enormemente grave y cada vez se da más, me da igual con quien sea, pero las personas tienen derecho a la presunción de inocencia. Porque mañana hay una grabación de una persona que dice que yo me dedico a violar a las cabras y otro le dice que sí y vale, y entonces ¿qué pasa luego?
Y evidentemente todos tienen derecho a la presunción de inocencia, sea quien sea. Y me parece, bueno, que con esto ya provoco suficientemente. Has provocado mucho y además tenía una pregunta para Pascual, aprovechando la situación. nos estamos quedando sin tiempo prácticamente. Solo un momento. Os pido telegráficamente. Algo muy rápido. Telegráficamente, yo como lector, ex lector del jueves, porque desgraciadamente creo que el jueves en los últimos tiempos es tan políticamente correcto como el intermedio, pues ¿tú crees que el jueves de esa época de Iván, ¿no? Del Máquina Baja, el último chorizo, la historia de la puta mili, pero sobre todo Máquina Baja, el otro día lo estuve revisando un poco, ¿tú crees que podría tener cabida o sería absolutamente repudiado por todo lo que se dice, ¿no? En ese iríais, teleo de Iván, iríais ¿no? todos al juzgado de guardia. Iríais. Bueno, No, juzgado no, por los grupos estos de los que hemos No, hablado. por eso que os denunciarían, claro. Ah, bueno, sí. bueno, primero yo salí del jueves, cuestiones de estas de mercado laboral, pues, salí del jueves a finales del año pasado, ¿no? Es decir, ya no estoy ahí, que un pequeño detalle, no estoy desde el 9 de enero. Y bueno, es verdad, lo que dices es muy interesante, pero eso se ha dicho muchas veces, se decía en las reuniones del jueves, ¿no? De todas las cosas que ya no podrían decir. Ellos pensaban más en el aparato de la derecha, pero yo creo que al igual que tú, también estoy pensando mucho en el aparato postmoderno, ¿no? Que tiene un potencial censor tremendo, ¿no? Es decir, si ya es fascista Machado, si Lidia Falcón es de Vox, y nosotros seremos unos tráfugos, supongo, ¿no? ¿Entiendes? Es decir, a partir de ahí ya, pues imagínate. Yo creo que es preocupante ver cómo lo del políticamente corrección de la izquierda, ¿no? Es verdad. De hecho, cuando tú te miras un perfil, es curioso porque te miras el perfil de un tipo de voz en Twitter y lo primero que se identifica es como políticamente incorrecto, ¿no? Eso, aparte de que no es política incorrecto, lo que sí que es verdad es que hay una parte de la izquierda que es la que está imponiendo lo políticamente correcto, lo cual es tremendo, ¿no? Nos hemos vuelto muy censores, pero no censores desde un principio de izquierda verdadero, sino de un puritanismo espectacular, ¿no? Todas las cosas, lo de Máquina Baja, dice, todos los delitos que en este momento te puede imputar la derecha, no, la izquierda, todos los tendría Máquina Baja. Seguro que era patriarcal, transfobo, todo, pues, sería racista, mira, moromierda, ¿no? Sería, claro, sería racista, seguro que hasta come carne, ¿no? Con lo cual sería eso es lo peor. una barbaridad. Sí, y además yo creo que todos estos delitos de la izquierda, yo creo que no los tiene Giles, los tiene Máquina Baja. Bueno, ahora Javi va a hacer de censor. Sí, os iba a decir, bueno, muchas gracias. No, yo creo que con esto nos cierran el programa, ya yo creo que ya está, ya con esto ya hemos cumplido. No, hombre, larga vida al jacobino, como dijo Félix. Con esta anécdota y con este humor nos vamos a despedir, si os parece. Quiero agradecer a los invitados, a Rafa, a Pascual, que nos resultaba ya muy atractiva la idea de tratar este tema desde vuestros puntos de vista profesionales y yo creo que ha resultado muy satisfactoriamente. Muchas gracias. Ha sido muy, muy divertido, además, nos lo hemos pasado muy bien. Rafa, Pascual, muchísimas gracias y estáis invitados a vuestra casa para cuando queráis. A vosotros, gracias a vosotros. Gracias. Y a los que nos están viendo, pues agradecerles que estén aquí en esta segunda tertulia y bueno, comentarles que aparte de seguirnos en las redes, que ya estamos en Twitter, Facebook e Instagram, para cuando esto se vea ya estaremos en iVoox para que puedan escuchar los audios de los debates y las entrevistas, que además también no quiero dar datos por si las cosas salen mal, pero para cuando esta tertulia se publique, habremos incorporado ya una sección de entrevistas y yo creo que aparte de las que ya Guillermo ha hecho en su canal, que las vamos a incorporar al Jacobino, tendremos alguna nueva que puede ser muy, muy interesante. Muchas gracias a todos y salud. Salud. Salud.